Sí, señor. Bueno, al miedo hay que matarlo con esperanza y una de las fuentes mayores de esperanza es la fe, es la espiritualidad. Y en estos días de Semana Santa, que, bueno, quienes profesamos la fe católica, aprovechamos para hacer introspección y pensar un poquito, pues, en las cosas de la vida. Qué bueno tener con nosotros, creo que ya lo tenemos allí, ya está con nosotros el padre Arturo Peraza, sacerdote jesuita, quien está frente a la Universidad Católica allá en Puerto Ordaz. ¿Cómo estás, padre? ¿Cómo te ha ido? Marisabel, un placer nuevamente estar contigo, poder coincidir y particularmente en un programa como este, en donde, como tú acabas de decir, cómo hablar de la esperanza en medio del dolor y en medio de la dificultad. Creo que ese es el tema de la Pascua. Eso es lo que simbolizamos una y otra vez cada vez que llegamos a la Semana Santa, porque en el fondo ese es el centro de la fe cristiana. Entonces, de verdad, un placer poder compartir contigo algunas reflexiones. Está también aquí conmigo Lila Banorio y bueno, todo este equipo que estamos llevando esta transmisión. Padre, tú sabes que, bueno, coincide esta Semana Santa con un crecimiento exponencial del coronavirus y por eso estamos llevando a efecto estos programas para orientar. Y bueno, tal vez dentro de la espiritualidad podemos encontrar algunas claves. En lo particular, ¿qué nos recomienda en medio de esta situación que estamos viviendo, en la cual, fíjate la palabra miedo, y se me ocurre pensar que Jesucristo el día de su crucifixión, o sea, hoy Viernes Santo, sentía muchísimo miedo. Sin embargo, sentía también, estaba clarísimo de la esperanza que significaba lo que vendría 3 días después. Sí, fíjate lo siguiente, ¿no? Vaya, lo primero es eh, quizás la Pascua como actitud espiritual, es la posibilidad de tratar de entender lo que aparece como oculto o no claro al principio. Es decir, para los discípulos, para toda la gente, para María Magdalena, para todos los que estaban allí, incluso para Jesús, es una derrota terrible. Es decir, el pueblo que él te intentó salvar, el pueblo que él trató de acompañar es el que aclama que lo mate. Los discípulos se largan, Pedro lo niega, Judas lo traiciona. Es una historia honestamente excesivamente dramática y todo parece como caerse. Pero justo el camino cristiano lee que este es el momento en que él se empodera como Señor. De hecho, desde el primer texto del Evangelio aparece esa idea de que es allí preso Jesús delante de Caifás cuando por primera vez él dice claramente, sí, yo soy el rey. Pero es contradictorio porque la imagen no tiene nada que ver con lo que está diciendo. Entonces, habría que leer, quizás nosotros lo estamos viendo, o sea, una cosa es ver con los ojos físicos un problema y otra cosa es verlo con los ojos del alma. Y esto exige otra actitud. Eh, ¿Cómo leer la pandemia entonces? Porque estoy poniendo ese análogo allí de lo que conmemoramos y recordamos y mirar a un crucificado que era de las cosas más espantosas. Pero no tenemos idea de lo que era eso. En realidad tenemos figuras demasiado estilizadas de una cosa que era absolutamente horrorosa y que yo a la gente, para decirle algo gráfico que nos ponga un poco en contexto, le digo, mire, usted cada vez que carga un crucifijo es como si cargara una silla eléctrica con el sujeto electrocutándose. Y eso, usted dice, eso es Dios. Bueno, claro, usted echa para atrás y dice, bueno, a mí no me gusta eso como Dios. Ajá, ¿qué me quiere decir esto como contrajuego, como choque? Lo primero que yo quisiera poner cuando pienso en la pandemia, dos elementos que el Papa ha hablado frente a la humanidad. La pandemia no es algo que Dios crea, igualito que Dios no mandó a matar a su hijo. Dios mandó a su hijo a predicar la buena noticia y a querer a la gente. Que el resultado fuera que nosotros lo mandáramos a la cruz, es harina de otro costal. Y allí, cuando el Papa se consigue frente a esta pandemia, él tiene dos gestos fundamentales. La primera gesto es toda la humanidad la que está involucrada. Entonces creo que la primera lectura tenemos que hacerlo como humanidad. Somos todos, estamos en el mismo barco, no importa si usted está en Italia, en la Amazonia, en España, en Venezuela, en Estados Unidos.
todos somos uno. Y deberíamos darnos cuenta que no vamos a salir si no somos uno, si no somos humanidad. Entonces, esta salida de que cada país o cada cosita consigue su salida, es una salida en falso. Sí. Es como nuestra seguridad en nuestras urbanizaciones tratando de protegernos de una delincuencia que está desbordada por los 4 cuadras. Entonces tú dices, ¿de qué te estás protegiendo en realidad? De nada, de nada. Es una trampa. O salimos todos o no sale nadie. Sí, por eso es como una primera actitud de solidaridad humana. Démonos cuenta que esto nos está invitando a una actitud que me parece que es clave, ¿no? Y una segunda cosa que quisiera poner delante. Yo creo que la pandemia también nos ha devuelto un cierto nivel de humildad. Nosotros pensábamos que todo lo podíamos, que todo lo teníamos, que nada nos podía tocar. Y bueno, un virus que ni siquiera es una cosa viva propiamente dicha. Ni visible. Ni siquiera es una bacteria. Pues paró aviones, paró trenes, paró viajes, paró economía, paró todo. Paró todo el aparente poder humano. De nuevo, es la Torre de Babel contada una y otra vez. El ser humano montándose en su Torre de Babel y incapaz de darse cuenta que no somos Dios. No somos Dios. Y quizás nos hace falta cierta actitud de humildad, porque cuando nos montamos como Dios, entonces nos volvemos los Caifás y los Anás y los Pilatos de la historia, que creemos que aplastando llegamos a donde queremos llegar y no llegamos a nada. Y quizás, padre, una de las cosas, ha hablado sobre la solidaridad humana, además de la humildad, y una de las cosas que alertan los organismos internacionales, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, así como incluso el Banco Mundial, hablan del temor que puede haber en ampliar la brecha de desigualdad con estos esquemas de vacunación que quizás terminen privilegiando a un grupo. Y todo el mundo quiere vacunarse primero. Es lógico, sí. Es sensato, pero supone también dejar a un lado tu interés particular y decir, bueno, yo soy una persona joven, no soy médico, no estoy en contacto diario con gente con coronavirus, puedo ceder mi turno o entender que la prioridad sea quizás el médico que sí está allí atendiendo a todos los pacientes que además están atravesando por momentos sumamente difíciles. ¿Cómo esa desigualdad se puede combatir con solidaridad? ¿Seremos capaces de poner eso en la balanza? Fíjate que creo que has puesto como una segunda dimensión de lectura que quiero proponerte. Y me alegra porque llegas sola a ella, ¿no? Yo hablo del nivel humanidad, pero después habría que bajar al nivel país, Venezuela, nosotros. Y cuando bajas allí, hay un primer elemento que tú has destacado en el cual estoy absolutamente de acuerdo. Políticas públicas coherentes. Eso es parte de la moral y de la ética, no es solamente politiquería de partidos y si fulano dijo o no dijo, quién es y quién no es. No, perdón, estamos hablando de la vida de la gente. Estamos hablando de personas. Eso es mucho más grande que qué partido y quién está en Miraflores y quién no está y quién dice y quién deja de decir. Debe haber una política pública coherente, transparente, claramente establecida, que tiene que ver con esos criterios que tú has tratado de establecer. Yo tengo que primero vacunar al personal de salud que está enfrentando la situación. Aquí en el estado Bolívar tienes la queja de todas las enfermeras y buena parte de los médicos, y recientemente mira, en estas semanas creo que han fallecido 5 médicos, si la cuenta no me va mal, aquí. Y claro, eso no aparece en la estadística del gobierno. Volvemos a decir, una política pública no transparente no ayuda. Tapar no ayuda. No decir la verdad no ayuda. Es lo de Jesús, yo vine a decir la verdad. Bueno, si eso me toca problemas y me trae problemas, pues bueno, trae problemas. Pero no decir la verdad y taparla no ayuda a una política pública eficaz que atienda lo que hay que atender y que, como tú acabaste de decir, hay un orden que hay que seguir. Y esto sigue una segunda actitud que me parece muy importante. Y aquí giro la espada hacia los ciudadanos, hacia nosotros. Es una actitud de ciudadanía. Yo, claro que le tengo que exigir al gobierno, pero claro que me tengo que exigir yo como ciudadano. Y exigirme como yo como ciudadano significa una responsabilidad de cuidarme. La escena de carnaval no es solo responsabilidad del gobierno, es responsabilidad de los ciudadanos que se montaron en el Callao a hacer el festival que hicieron.
el tema de la coronafiesta famosa no es solo responsabilidad de no sé quién y no sé cuánto, es responsabilidad de todos, de todos. O sea, y de cada persona que hace eso. Porque lamentablemente podemos sacar cientos de ejemplos de personas que no han entendido que somos una humanidad. Y es en donde va la solidaridad. Pero ahí volvemos otra vez con el tema, ¿no? En el sentido de que a mí no me va a dar, le va a dar al otro. O sea, nos sentimos superhéroe, heroína, invulnerable, y a mí no me va a dar, le va a dar al otro. Y en ese sentido, bueno, si a mí no me da. Y así es, y entonces viene el tema de la soberbia que estábamos hablando, Marisabel, nuevamente. Esa actitud soberbia nos ayuda a efectivamente darnos cuenta que no estamos para pisar las cosas. Yo tengo que entender que es otra la actitud y nos falta como ciudadanos. En parte el problema del país es que no hay ciudadanía. O sea, cuando tú vas al fondo de nuestro drama, Marisabel, no es solamente un grupo político y la cuestión de lo que pasa y deja de pasar. Sí, todo eso es real. Y el poder no está funcionando bien, pero ese no es el centro. El centro es que eso es una consecuencia de la ausencia de ciudadanía. Y allí somos responsables todos. Y se manifiesta en este tipo de cositas, en donde yo tengo que darme cuenta que de mí dependen otros. Sí. Y que yo soy responsable de mi familia y de mi comunidad y de la gente con la que trabajo, y que hay que tener unos modos responsables de funcionar. Y creo que esa actitud ciudadana nos están invitando a crecer. Entonces la pandemia está hablando, es a la actitud del ser humano que tiene que crecerse en el problema. Y la pandemia deja de ser solo un momento de dolor para convertirse en una oportunidad de crecimiento. Eso es a lo que llamamos crisis. La palabra crisis es la oportunidad de un momento difícil, pero cuya superación logra que efectivamente salga algo mucho más denso y más profundo. Y la Pascua es eso, es una crisis de la cual nace una vida mucho más profunda y mucho más rica. Eso es lo que los cristianos decimos. La muerte no tiene la última palabra, tiene una palabra muy poderosa, tan poderosa que mata a Dios. O sea, el pecado es capaz de matar a Dios. Eso es lo que decimos. Y que es una muerte violenta, pero no es la última palabra. A ver, nos queda poco tiempo para despedir esta transmisión especial, pero sobre todo en las últimas semanas nos ha tocado convivir quizás con algo que resulta difícil para todos los seres humanos, independientemente de su credo, y es con la muerte. ¿Cómo se da consuelo ante algo que desafía la lógica? No ha debido ocurrir, era una persona quizás joven, hace 2 días estaba perfectamente bien. ¿Qué le diría al venezolano en general que le ha tocado eso, lidiar con la muerte incluso estando de lejos? De lejos y de cerca, mira, creo que hay una primera actitud fundamental y esto nos habla a nuestra espiritualidad más personal. En el dolor lo que uno puede hacer es acompañar. En la cruz no se habla. El Viernes Santo no es un día para decir muchas palabras. Los Viernes Santos son para saber estar allí como estuvo María al pie de la cruz. Es una actitud que es difícil, pero hay que aprender a entrar en el silencio de la presencia que acompaña y sabe ser cercano. Y sabe decir, estoy aquí. Y estoy con mi dolor. Y estoy con mi tristeza. Y estoy con mi shock. Pero estoy de pie además. Esa imagen de María de pie, es que lo dice Juan de una manera tan bárbara, de pie ante la cruz de su hijo. Y es su madre. Y yo creo que a muchos les ha tocado tener que vivir esa escena. De allí una segunda actitud que te diría que creo que es importante. Hay veces que uno tiene que aprender a amarrarse como un clavo caliente a Dios y a la Virgen en estos tiempos y saber pedirles que a uno le den fortaleza. Porque no es fácil y a veces sí estás ante el absurdo, como tú acabaste de decir. También la muerte de ese sujeto de 33 años fue un absurdo para todos los que lo vivieron. Y después se descubre que hay un camino más allá, pero yo creo que eso es un proceso. Y creo que ese proceso es el que necesitamos ir abriendo a nivel personal, ese acompañamiento del dolor,
en esa forma de poder recordar a los nuestros y poder seguir la lucha por mejorar nuestro país. Creo que en el fondo hay cosas que hacer y cosas que abrir, y que en la dinámica de agarrarnos a Dios y de poder poner en Él nuestra esperanza es en donde podemos conseguir futuro. Bueno, padre, muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta tarde, darnos pues esta lectura tan rica, tan bonita de un día como hoy en el contexto de esta pandemia. Era el padre Arturo Peraza, sacerdote jesuita y vicerrector del núcleo de la Universidad Católica en Guayana. Gran abrazo, padre. Chao. Hasta luego. Muchísimas Chao. gracias. Oye, A Marisabel, ustedes. hemos tenido unas conversaciones sumamente Sí. interesantes desde distintas perspectivas y quizás me quedo con una palabra que acaba de decir el padre Arturo Peraza, y es ese concepto de ciudadanía. No solo aplicado al término de entender las prioridades y las políticas públicas y el orden para poder salir todos juntos de esto, sino también en la responsabilidad individual que tenemos cada uno de nosotros de cuidarnos. Nos encantaría ir a una celebración, una fiesta, porque además tenemos ganas acumuladas de celebrar y de bailar, y de estar juntos y de abrazarnos, Sí. pero no es el momento y ponemos en riesgo a los demás. Tendría consecuencias quizás muy tristes para muchas personas no entender esa obligación o ese compromiso que tenemos con el otro. Mira, tú sabes lo que cuesta, y aquí estoy hablando como mamá de muchachos jóvenes, oye, que se queden en casa y que entiendan esto, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que deberíamos tratar si hay la posibilidad en otra nueva transmisión. Bueno, pero bueno, vamos a despedirnos, Lila. Para mí un gustazo, ¿verdad? Compartir contigo, ha sido una tarde de tertulia. Tomamos tecito, conversamos, nos instruimos, aprendimos muchísimas cosas y bueno, la pasamos dentro de todo, la pasamos bien. Y junto a todo este equipo, Valeria Fernández, Luis Ignacio Dugarte, Julieta Tamayo, Juan Carlos Alique, Weifer Rodríguez, Isabel Iturriza y Ricardo Martínez Osorio. Y los jefes. Claro, a Comenta los tú que quiénes son también hay nuestros que jefes. hacerle una mención especial por además estas iniciativas y ese compromiso de acompañar a los venezolanos a través de las distintas señales y circuitos que pertenecen a la familia de Unión Radio. Así que por su trabajo y apoyo, muchísimas gracias a Desmond Río Bueno, María Alejandra López, Enrique Gómez, Jaime Rojas y agreguemos también a Antonio Cerfati, la cabeza de todo este equipo que tiene iniciativas como estas para poder darles información y acompañarlos, porque todos estamos transitando por esto. Bueno, pendientes de las redes de Unión Radio, parte de estas entrevistas se van a montar también en YouTube, vamos a hacer pues un resumen de las mismas, vamos a hacer infografías y bueno, la noticia, las informaciones que ustedes manejen y ustedes necesiten, se las vamos a dar a través de nuestras distintas redes. Gustazo, Lila, un beso. Un placer, Marisabel, que se repita. Chao, igual. Hasta luego, amigos.